Dar la bienvenida a nombre de esta comisión y también de la Cámara de Diputados, que se ha excusado de no llegar a tiempo porque están votando el tema de sueldo mínimo, así que las excusas de Alejandra Sepúlveda, que se va a incorporar pronto. También darle las gracias a los ministros, al ministro de Agricultura, al ministro de Economía, director del Trabajo. Entiendo que el ministro del Trabajo también está por estos lados, pero está también justamente la Cámara de Diputados, y a todos los asistentes, Chile Alimentos, Sindicato de la Planta de Linares Llanza, y comentarles que esta reunión tiene el propósito de poder analizar en detalle, por un lado, lo que ha significado el cierre de la planta y también poder justamente visualizar el cómo somos capaces, como distintos órganos del Estado, en este caso los ministerios, pero también el cuerpo legislativo, somos capaces de apoyar justamente a que algunas áreas en las que nosotros podamos colaborar en este ámbito puedan ser visualizadas y subsanadas en un trabajo conjunto. El único sentido de esto es justamente evitar que si es que en algún minuto algún tema legislativo puede colaborar para que esto no suceda, podamos anticiparnos a estas situaciones, dada la importancia que tiene para la región, principalmente de nuestros senadores acá de la séptima, lo que ha ocurrido, pero efectivamente el sur de Chile y mi región en particular también, somos regiones muy agrícolas que dependemos efectivamente de una de las áreas económicas y productivas más bonitas que tiene probablemente el país, que es la agricultura, y hay que cuidarla, defenderla, protegerla, y ojalá con este ministerio también podamos avanzar en estos 4 años en muchas de las cosas que nos hacen falta para ponerla en la posición que debió siempre haber tenido la agricultura. Así que, sin más, vamos a partir por presentaciones que esperamos no tengan una duración de más de 10 minutos, por respeto a todos los que están invitados y para poder escucharlos a cada uno. Partimos por la Biblioteca del Congreso, quien expondrá los principales aspectos legales del impuesto verde a las fuentes fijas. Gracias. Gracias por su intermedio, señora presidenta. Muy breve. Se nos solicitó explicar los principales aspectos legales del impuesto verde. Enviamos un informe y yo lo que voy a hacer es resumir brevemente lo que a mi juicio por lo menos pueden ser los elementos relevantes en el contexto. Básicamente la ley 20.780 en ninguna parte en este punto menciona termoeléctrica, porque es habitual escuchar hablar que esto es un impuesto verde a las termoeléctricas, pero la verdad es que eso no lo dice ni siquiera el mensaje de la ley. El mensaje de la ley lo que señala es que el uso de combustibles fósiles en la industria genera efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Por lo tanto, se establece este impuesto al tiempo que se estimula el cambio hacia tecnologías limpias. Entonces, no es un impuesto que por defecto haya recaído en el caso de por llamarlo de alguna forma, de las empresas con chimenea. O sea, no es un efecto no previsto. En segundo lugar, el contribuyente, o sea, el hecho grabado básicamente son las emisiones al aire de material particulado. Hay unas abreviaturas, son 4 elementos contaminantes producidos por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto, sumen una potencia térmica superior a 50 megavatios térmicos, considerando lo que se denomina el límite superior del valor energético del combustible. Ahora, ¿quién queda obligado al pago? Porque aquí empezamos a aterrizar. Queda obligado al pago del impuesto cada una de las personas naturales o jurídicas que a cualquier título hagan uso de las fuentes de emisión de los establecimientos y generen las emisiones de compuestos contaminantes. O sea, no es solo la planta o el dueño de la planta, es quien use la planta. Entonces, en este punto, lo relevante es que, en cuanto al límite, que yo creo que puede ser el tema que llama la atención, es que este impuesto rige para todas las empresas que cuenten o que usen fuentes fijas, calderas o turbinas que en su conjunto sumen una potencia igual o mayor a los 50 megavatios térmicos. Pero pueden haber empresas
que operen solo, por ejemplo, 3 o 4 o 5 veces al año, que deben pagar el impuesto, a diferencia de otras cuya potencia está justo bajo el límite del límite legal, y por lo tanto pueden operar todo el año, pero no pagan impuestos. Entonces no es un tema de mal funcionamiento, es un tema de definición. Y ese es el resumen de todo. ¿Les parece que vamos avanzando y después hacemos consultas, o hay alguien que tenga una consulta precisa respecto a este tema para ser abordado por la biblioteca? ¿Senadores? Solamente la pregunta sería, o sea, las termoeléctricas no quedaron dentro de estas empresas por algún tema técnico o por algún tema de que la ley no lo contempló. Ok, por su intermedio, señora presidenta, yo no creo que no hayan quedado dentro. Pueden quedar adentro o afuera, dependiendo de si cumplen o no con el requisito de la capacidad contaminadora, por llamarlo de alguna forma. Ahora, la norma excluye expresamente a las empresas que utilicen biomasa. Por lo tanto, la empresa, no me atrevo a llamarla termoeléctrica, pero una empresa productora de energía, podría contaminar, pero utilizando biomasa, y en ese caso queda exenta. No queda afecta al impuesto. Entonces, la termoeléctrica sí podría estar afecta siempre que incurra en lo que regula el artículo 8º, inciso 3º y siguiente, de estar dentro de esta potencia de 50 megawatts. En ese contexto, otra consulta bien breve. De alguna manera esta ley no involucró el proceso productivo desde el origen de la materia prima hasta el proceso final. Porque efectivamente las hectáreas de remolacha o de cualquier producto vegetal tienen una emisión de oxígeno inmensa que no está vinculada, digamos, a este impuesto. Solamente está más preocupada del proceso final agroindustrial y de la potencia que está utilizando. En eso, en el fondo, así se midió el cálculo del impuesto. O sea, claramente es así, porque el sujeto pasivo es básicamente el contribuyente. Quien paga el impuesto es la persona natural o jurídica que a cualquier título haga uso de la fuente de emisión, independientemente si es o no propietario de las calderas o turbinas, o si el título es a título gratuito o oneroso, si es dueño o es arrendatario o le prestan. O si la ocupó un día al año, es lo mismo, que se la ocupó los 365. Claro, Okay. ahora, dentro de la fórmula de cálculo del impuesto, que es súper difícil de explicar, pero dentro de la fórmula de cálculo del impuesto, hay un factor que es el impuesto por tonelada del contaminante, que podríamos llamarlo que es un compuesto fijo, porque es un factor que se multiplica. Los otros son factores variables. Entonces, sí, podría funcionar un día al año y tener que pagar igual, siempre que quede dentro de la ecuación. O, lo que importa es que para no pagar es estar bajo el límite de las 50, sobre o igual en el límite de las 50 va a pagar. Va a pagar más, pero va a pagar. Muchas gracias. Pasamos entonces al siguiente punto, que es la Asociación de Chile Alimentos. Estaría presente hoy día el gerente, señor Guillermo Fernández, el director Juan Manuel Mira, el abogado, señor Andrés Fernández, y el consultor, señor Natalio Dorma. No sé quién va a exponer. Ok. Muchas gracias, senadora y parlamentarias y parlamentarios, por esta nueva invitación. Estuvimos en abril con usted, en abril pasado, haciéndole saber nuestra complejidad y nuestra preocupación respecto a cómo nos está afectando el impuesto. Dentro de las cosas que hemos estado trabajando el último tiempo es quizás informar más en detalle cuál es la realidad de la agroindustria y cuál es su complementariedad con la producción agrícola en Chile, así como también poder informarle cuáles son los estudios. Solicitamos un estudio al DICTUC respecto a lo que usted menciona, Presidenta, en relación a la capacidad de captación que tiene sobre todo el CO2 los distintos cultivos, viéndolo desde el punto de vista de la principal preocupación que es el impuesto verde. La agroindustria es uno de los principales responsables, consideramos nosotros, en la sustentabilidad que tiene la producción en general de frutas y hortalizas. Es complementaria respecto a que es una alternativa muy importante para muchos agricultores. Gracias.
Para muchos agricultores es una actividad que da anticipos en dinero, que paga por anticipado una parte importante de los cultivos, entrega transferencia tecnológica y es una de las principales fuentes de empleo en muchas localidades. Como algunos ejemplos, la producción de tomate industrial en Chile 100% es procesado por la agroindustria, al igual que el durazno industrial, y el 50% de la producción de manzana en Chile es procesada por la agroindustria, la convierte en distintos productos. Entre empleos directos e indirectos, aproximadamente 189.000 trabajadores están involucrados en esto. Las materias primas que se fabrican le dan un valor agregado a la producción agrícola del país y en general, como Chile Alimentos, hemos visto que hay 29 categorías de alimentos en las cuales Chile ha conseguido ser top 10 tanto en deshidratados, en conserva, en congelado o en jugo, y de aquí la importancia que nosotros vemos y cómo ha afectado el impuesto verde, se lo explicaré más adelante, en querer realmente transformar a Chile en una potencia agroalimentaria y una potencia como país exportador de alimentos con mayor valor agregado y por lo tanto tener un círculo virtuoso respecto a la producción de fruta y hortalizas frescas. Algunas cifras bastante rápido para el tiempo. En tomate industrial, hoy día Chile tiene 12.000 hectáreas. 12.000 hectáreas que están entre la quinta y la octava región, específicamente en el Maule, lo conversábamos con la senadora Rincón ayer, hay un 45% de la superficie de tomate industrial que está en la región del Maule y en el norte de la octava región. Implica alrededor de 700 agricultores directamente y plantas de proceso, Aconcagua Foods, Agrosi, Bósolo, que se están viendo afectadas con exportaciones totales de alrededor de 118 millones de dólares, con venta en 62 países, es el octavo productor mundial y trabajadores de temporada son 5.500 trabajadores en las principales 3 plantas productivas y 600 trabajadores permanentes. El durazno industrial, que principalmente son conservas de durazno, pulpa de durazno, son 9.429 hectáreas que están entre la cuarta y la octava región, con una producción de 283.000 toneladas. Aproximadamente en Chile hoy día hay 5 o 6 fábricas productoras. En la antigüedad, 20 años atrás, habían 15 fábricas, hoy día se han ido concentrando. Exportaciones por 133 millones de dólares, con destino a 64 países. Chile es el principal productor mundial de pulpa de durazno y el cuarto productor mundial de durazno en conserva. Aproximadamente en fletes, 14.150 fletes desde los campos con las materias primas a las plantas de proceso, aproximadamente 5.600 fletes desde las fábricas con producto terminado a los puertos, con empleos directos de 2.200 trabajadores, indirectos y 842. Manzana industrial, la superficie son 16.640 hectáreas dedicadas o equivalente a lo que consume la agroindustria, que transforma esto en jugos, concentrados, pulpas, deshidratados, etcétera, con una producción 680.000 toneladas que son procesadas por la industria, lo que equivale al 50% de la producción anual de manzanas de Chile, exportaciones por 163 millones a 44 países, es el primer país productor en deshidratados, el octavo en pulpas y el noveno en jugo concentrado de manzana. Fletes 34.000 de campo a planta, 7.600 de las plantas a los puertos, 1.167 trabajadores de temporada, 829 trabajadores permanentes. ¿Qué es lo que ha sido el impuesto verde para nosotros? Un impuesto que se diseñó para aplicar a sectores quizás amplios y no se consideró desde nuestro punto de vista el carácter estacional de la agroindustria. Como decían anteriormente, se definió en 50 megavatios térmicos. El punto de entrada, sobre ese se paga, bajo ese no se paga, independiente de su carácter estacional o de cuántos son los meses que se procesa. Si uno ve ahí, efectivamente lo que decía, si hay una empresa con 49 megavatios que trabaja los 12 meses, tiene un potencial de 588, no va a estar pagando el impuesto. La agroindustria, que tiene capacidades instaladas mayores por su estacionalidad y porque
principalmente también está preparada a mayores o menores volúmenes productivos, producto de que el cambio climático aumenta la temperatura, va a llegar mucho más fruta en un periodo más concentrado de tiempo. La agroindustria puede trabajar 3, 4 meses, como las que le he mencionado anteriormente, no se considera esta estacionalidad y por lo tanto estaría pagando el impuesto. Complementando ahí lo que decía anteriormente respecto a la información de la Biblioteca del Congreso, sí, además están fuera las fundiciones, específicamente el único sector que está exceptuado de la aplicación del impuesto son las fundiciones. Es un tema, no se dejó a la agroindustria fuera, pero sí a las fundiciones, que trabajan sí todo el año. Ese era un punto, perdón, que quería aclarar. Lo que decía anteriormente respecto del CO2 y los cultivos directamente afectados, solicitamos un estudio al DICTUC. El estudio lo entregaron el mes pasado, principalmente considerando los cultivos que están ahí mencionados: uva de mesa, manzana, durazno conservero, tomate industrial, achicoria y remolacha, con la captura dentro del punto con dos opciones: una captura conservadora, un cálculo de 77.517 toneladas de captura de CO2 por los cultivos que les menciono, y una optimista de 1.290.000. Si uno compara con lo que está calculado, que es la generación de CO2 por parte de toda la agroindustria que estoy mencionando y que está relacionada con los cultivos que anteriormente le detallé, viviéndolo desde el punto de vista casi pesimista, los cultivos relacionados es el doble lo que capta de CO2 la agroindustria de lo que realmente puede llegar a emitir en estos 3 meses de trabajo. Esto le hemos dejado una copia del informe del DICTUC en la que detalla cada uno de los cultivos y las fórmulas de cálculo de acuerdo a las normas internacionales. Respecto a ventas y cómo esto afecta o cuáles son las ventas de cada uno de los cultivos, 485 millones de dólares el total exportado por los cultivos mencionados, más la remolacha y el azúcar, que tiene ventas internas de acuerdo a los informes de cada una de las compañías, alrededor de 957 millones de dólares. En resumen, el límite de 50 limita la competitividad y la posibilidad de crecimiento de la agroindustria, porque tenemos dos sectores. Tenemos el sector que hoy día está actualmente pagando el impuesto, pero por otro lado tenemos que un límite de 50 a muchas industrias le afecta su potencial de crecimiento. La agroindustria, para poder crecer, va a tener que tener otra caldera, va a tener que aumentar el proceso en los mismos 3 meses de cosecha o 4 meses de cosecha para cada uno de los cultivos, y por lo tanto no tiene otra opción que aumentar su capacidad de evaporación, su capacidad de concentración o deshidratación, que es lo que hace la agroindustria en general. Ese es uno, que es el límite que genera una barrera de entrada al crecimiento que hoy día lo necesita. Hoy día la agroindustria en Chile tiene la posibilidad de desarrollarse en la medida que crezca en su tamaño, y para eso las fusiones y las ampliaciones de las plantas son básicas para competir con otros países de mayor tamaño, como puede ser China. China hoy día es un productor importante de durazno en conserva, incluso los duraznos que se venden aquí en Chile, una parte son duraznos chinos en conserva. Y por lo tanto la importancia de poder tener tamaño que permita la competitividad es muy importante. Y lo otro, que tiene un impacto desde nuestro punto de vista desproporcionado en la realidad de algunas empresas. Tomando como casos de análisis solamente 2 casos en la que están ahí mencionados la tasa de impuestos respecto al año 2014-2016, con una utilidad promedio mencionada ahí en 9 millones de dólares, un impuesto a la renta considerando el 25.5, pasa el año 2017, por el año fiscal 2017, a pagar un impuesto. Si uno agrega el impuesto pagado como impuesto verde, la misma industria, con otro resultado claramente, de 4 millones, termina pagando una tasa total de impuesto de 40%. En el caso que la empresa, el caso de Llanza, teniendo utilidades negativas en el año pasado, también se ve en la obligación de pagar lo que se considera, si uno lo ve como un impuesto verde, una tasa infinita, porque no tiene ninguna relación con la
capacidad de generación de utilidades o de generación de beneficio por parte de estas empresas. Hay un cuadro ahí para mayor información, los principales rubros afectados y las hectáreas por cada una de las regiones que no quisiera detallar. Y en resumen, para no extenderme, una carga tributaria desproporcionada desde nuestro punto de vista, lo dice el 40% que está pagando alguna empresa o por sobre eso. No considera el efecto verde de esta actividad, el efecto captador de CO2, que lo deja mencionado el DICTUC. Afecta directamente a actividades por un valor de exportación de 1.000 millones, indirectamente a mayor cantidad de rubros por 9.000, limita la capacidad que tenemos de competitividad, afecta aproximadamente, si uno suma las hectáreas, 122.000 hectáreas, 189.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y si uno lo ve en términos de la billetera fiscal, es solo un 1% de la recaudación que tendría este impuesto de acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda y del año pasado, y por lo tanto consideramos que los efectos negativos son mucho mayores que los efectos de recaudación. Tenemos algunas propuestas de solución que básicamente, y en resumen, es que se considere la estacionalidad productiva y se pueda anualizar sin ir en contra de estos 50 megavatios que se establecieron. El hecho de poder anualizarlo realmente va a recoger lo que es la actividad nuestra en los meses de verano y en los meses estacional, y por lo tanto en general venimos a dejar esta información en ustedes y nos puedan ayudar a que esto sea considerado en una próxima reforma en la que se pueda considerar una estacionalidad, una anualización de los 50 megavatios térmicos. Y que el gobierno en las próximas reformas pudiera considerar su propuesta a ustedes. Eso. Dar las gracias por la exposición bastante clara, darle la bienvenida a nuestra presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados, que ya expliqué el motivo para darle la palabra ahora. Solo resumir que efectivamente, y voy a hacer un juicio personal, un impuesto harto injusto, porque mirado desde el punto de vista del propósito, que en el fondo tiene que ver con un tema medioambiental, hoy día el balance es positivo. O sea, están aportando, digamos, a la disminución de CO2 al doble de lo que están emitiendo, y por lo tanto, desde el punto de vista científico, no veo cuál es, digamos, el motivo. Y segundo, haber dejado las fundiciones fuera y haber castigado la agricultura probablemente haya sido, no sé cuál es el motivo. Dar la palabra a la... Sí, entonces le damos la palabra a la senadora Rincón. Gracias, presidenta. La verdad es que supongo que el Ejecutivo algo va a decir, pero me gustaría antes poder hacer uso de la palabra. Efectivamente, hemos estado con este tema en el Maule, pero no es un tema solo del Maule, es un tema país, de otras regiones que tienen el tema de la agroindustria como un tema motor. Y un tema importante y relevante. Su región es una de ellas, presidenta. Hemos estado reunidos con los trabajadores, nos acompaña Ciro Tapia, presidente de IANSA. Hemos estado reunidos con Chile Alimentos conversando este tema. De hecho, estuvimos al día de ayer en una reunión pedida por lobby. Leía en la prensa y en las redes al presidente de Asoducam, Carlos Del Pino, presidente de la multigremial, que emplazaba al gobierno a dar respuesta, porque hasta el día de hoy nada en materia de dar respuesta y soluciones a lo que aqueja al mundo agrícola. Lo comentábamos con Juan Castro. Revisaba las declaraciones del ministro de Agricultura, Antonio Walker, que el día 20 de julio, lo comentábamos con el senador Elizalde, señalaba que iba a plantear el ministro de Hacienda la eliminación del impuesto verde que debe pagar la agroindustria como una forma de solución a esta empresa IANSA, y como obviamente una forma de mirar qué pasaba con este sector. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son, más allá de las medidas de mediano y largo plazo del Maule? Uno dice, ¿qué pasa con, después de escuchar el informe de la biblioteca, qué pasa con el sector de la agroindustria después de escuchar a nuestra presidenta de la comisión? Venimos hablando de este tema desde el inicio de
la sesión de la Comisión de Agricultura, que fue uno de los primeros temas que abordamos. Y usted podría, Presidenta, dar cuenta de esta situación. ¿Cuál es la visión del gobierno? Y a nosotros nos gustaría, y lo conversábamos con Álvaro Elizalde, con el senador Elizalde, ¿cuál es la visión del gobierno en esta materia? A nosotros nos gustaría saber, en general, cuál es la mirada del gobierno. Yo sé que el gobierno está mirando el tema de los ajustes o reformas, no sé cómo lo van a llamar, al tema tributario. ¿Cuál es la mirada del gobierno al tema tributario? ¿Qué va a hacer en específico respecto de este tema? Porque claramente hay un tema que revisar. Yo lo he conversado con los senadores respecto de la historia de este punto en particular y lo hemos conversado con la gente de la biblioteca. ¿Cuál es la propuesta desde el punto de vista de la reactivación económica, que fue uno de los temas de compromisos de, no sé si programa, campaña, no sé cómo llamarlo, bueno, no quiero ser odiosa en esto, la verdad es que más bien propositiva, lo hemos conversado con el ministro de Economía, José Ramón Valente, en más de una oportunidad, hemos estado varias veces en su oficina y además en la Comisión de Economía que presido. ¿Cuáles son las propuestas, y está aquí el ministro, de activación económica del país y obviamente para una región como la mía, y entiendo que también para la presidenta de la Comisión, para la región de ella, se van a plantear desde el punto de vista de reactivación económica y obviamente este es un punto, va a haber. Y en el caso específico del Maule, ¿cuáles son las medidas de corto plazo que el gobierno tiene? Porque hasta ahora no las conocemos. Tenemos medidas de mediano y largo plazo. Yo al ministro le entregué una propuesta de activación del Maule. A la fecha, yo sé que la tiene el ministro, a la fecha no tenemos comentarios. Y nos interesaría saber cuáles son los planteamientos del gobierno de corto plazo. Aquí hay familias detrás. Uno puede decir, la verdad es que 50 trabajadores no son tantos en Llanza, pero uno le suma Pasta Suazo, le suma La Cajonera en Cauquenes, le suma la empresa de Constitución, va sumando las familias de Linares y la verdad es que la cifra se va abultando. Y uno dice, bueno, esto es como un efecto dominó. ¿Cuál es la mirada del gobierno en esta apuesta de activación económica? El gobierno fue muy crítico con el gobierno anterior y fue muy crítico cuando el gobierno decía aquí hay un contexto, el gobierno de la presidenta Bachelet, aquí hay un contexto internacional que es complejo y el gobierno decía no le eche la culpa al escenario internacional. Hoy día el gobierno del presidente Sebastián Piñera dice cuidado, hay escenario internacional. Uno dice bueno, no, si lo que corre para el anterior también corre para este. La pregunta es, ¿cuál es la propuesta del gobierno? Y aquí están sus secretarios de Estado, que son los que tienen que hacer la propuesta al presidente para enfrentar al menos, no pido toda la propuesta del país, al menos la región del Maule, que está enfrentando una situación crítica. Hoy día tenemos un tema específico que nos convoca y la presidenta lo ha puesto sobre la mesa, que es el impuesto verde, a puertas de un planteamiento que el gobierno debiera hacer, que es en materia tributaria. Gracias, presidenta. Senador Elizalde. Gracias, presidenta. Bueno, yo al leer la convocatoria de esta sesión conjunta de las comisiones de Agricultura del Senado y de la Cámara, veo que dice analizar el impacto del cierre de faenas de la empresa Llanza en la comuna de Linares. Le consta al ministro de Agricultura porque en una de las primeras reuniones que tuvimos de la Comisión de Agricultura yo planteé lo que se veía venir, que era el cierre de la empresa Llanza, y pregunté cuáles eran las medidas que iba a adoptar el gobierno para enfrentar esta situación. Las cifras económicas han mejorado, pero desafortunadamente no se expresan en el empleo. Tenemos salarios que están estancados y cifras de desempleo también que están estancadas. Y en el caso de la región del Maule, sobre todo en el Maule Sur, una situación económica compleja. Se cerró en el Maule Norte Pasta Suazo, se cierra Llanza su actividad de Linares, ya hizo referencia la senadora Rincón al cierre de Playwood, conocida como La Cajonera en Cauquenes. Pero lo cierto es que nos gustaría ver una actitud más activa del gobierno para efectos de anunciar un plan específico que permitiera enfrentar en el corto plazo el drama social que está significando para nuestra región el cierre de estas empresas y los puestos de trabajo. Tuvimos una sesión de la Comisión de Economía en la ciudad de Talca, en donde analizamos el impacto de los incendios forestales del año antepasado.
y efectivamente existe una preocupación porque el stock de madera quemada se va a acabar, que es sobre el cual puede producir todavía, se puede realizar una producción en la zona, el proceso de reforestación es lento, y los propios representantes de las distintas empresas de distinto tamaño plantean que esto va a tener un impacto en el empleo en la provincia de Talca, particularmente en los alrededores de Constitución. Y por tanto, le hemos planteado al gobierno la necesidad de anunciar medidas específicas. No es la primera vez que en Chile se enfrenta a este tipo de situaciones y los distintos gobiernos, distintos signos ideológicos han dado respuesta para morigerar o disminuir el impacto social que tiene el cierre de actividad económica importante. Y por tanto nos gustaría ver sobre la mesa una propuesta más concreta de parte del gobierno. Por cierto que hay desafíos de largo plazo, a los cuales también hemos hecho referencia en los análisis que se han realizado dentro de la Comisión de Economía, además de la de Agricultura, con la cual compartimos con el senador Galilea, que es de la región del Maule, y con la senadora Rincón. Pero nos gustaría conocer en concreto cuáles son las medidas del gobierno para, primero, si hay o no un paquete de medidas, y en segundo lugar, saber cuál es el contenido de estas medidas específicas, entendiendo que la situación en el empleo es compleja, porque si bien las cifras globales de la economía tienden a mejorar, esto no se está expresando en una mejoría de condiciones laborales, de oportunidades de trabajo y sobre todo de mejoramiento de remuneraciones. Y por el contrario, lo que hemos visto, por lo menos en nuestra región, es un cuadro complejo por distintas razones, en el ámbito de lo que es la situación de Llanza, que tiene que ver con una causa bastante remota respecto de la actividad productiva agrícola, en el caso de Constitución por los incendios forestales, y en el caso de Cauquenes con una situación de rezago estructural que se ha mantenido durante mucho tiempo. Entonces, lo concreto es qué es lo que vamos a hacer en esta materia. Y además, porque no es la única región que está afectada, también la sexta región se ve afectada, se vio afectada, está aquí la diputada Sepúlveda, la sexta región se ve afectada por los incendios forestales, y eso obviamente va a tener eso también va a tener un impacto. Hay una zona de la octava región que también se vio afectada. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ha pensado el gobierno? ¿Cuáles son las medidas concretas? ¿Cómo va a ir en ayuda de los chilenas y chilenos que están afectados por esta situación compleja? Senadora, ya está diputada. Muy bien. Yo primero quiero destacar lo que estamos haciendo hoy día con la Comisión de Agricultura del Senado. Yo creo que es casi inédito, ¿no es cierto?, la posibilidad de no solo de tratar este tema, y lo conversábamos con la senadora Aravena, la posibilidad de coordinarnos entre el Senado y la Cámara en relación al tema agrícola. Yo creo que podemos tener muchas diferencias políticas en varios temas, ¿no es cierto?, que son específicos, pero en este tema que es la agricultura, y yo lo diría además desde la propia comisión de la Cámara, que prácticamente son unánimes las votaciones, yo creo que lo mismo acá, tiene que ver con un sentido de lo que queremos en la agricultura chilena, y yo creo que eso es transversal para ambas comisiones, y además como es inédito también que dos mujeres presidan la comisión, así que está frito por un ministro. Está frito ministro. A ver, yo primero destacar esa coordinación, que para nosotros es muy importante, porque así como tenemos proyectos de ley que están estancados en la Cámara de Diputados, también la tenemos en el Senado, y estamos tratando de coordinarnos precisamente para destrabar, ¿no es cierto?, esta lentitud que tenemos en ambas comisiones, en ambas cámaras. Lo segundo, la complicación que tenemos en ser proactivos frente a la situación. Porque si bien hoy día estamos pidiendo, bueno, ¿cuáles son, ¿no es cierto?, las medidas que vamos a tomar frente a este problema? Yo quiero preguntarle a los dos ministros aquí, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las luces amarillas que hoy día tenemos? O sea, ¿cuáles son las luces amarillas, ¿no es cierto?, que nos están entregando las distintas agroindustrias en las cuales deberíamos colocar el foco? Porque si a mí me dicen, mire, Llanza vino aquí a hablar en el mes de marzo las complicaciones que se tenían, y sobre todo el impuesto verde, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué no se reaccionó a tiempo? Entonces, la pregunta es a los dos ministros, y fundamentalmente quizá al de Economía, si están haciendo ese monitoreo hoy día en las agroindustrias. O sea, si tenemos capacidad, ¿no es cierto?, como gobierno, tener esta comunicación permanente con la agroindustria, que nos digo, mire, ojo con lo que va a pasar en la chilena de tabaco si se produce tal cosa. ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con las agroindustrias pequeñas y medianas? Porque lo que estamos haciendo aquí estamos siendo absolutamente reactivos frente a una realidad súper compleja. Porque si uno toca analizar desde el punto de vista de los agricultores,
El nivel de eficiencia que tienen los agricultores es casi, ¿no es cierto?, que nos falta un pequeño delta para la perfección en esto. Y podríamos competir desde el punto de vista productivo con cualquiera que se nos ponga, ¿no es cierto?, adelante en términos de la agricultura chilena. Si el problema no está en la eficiencia productiva, el problema es que qué nos pasa cuando el producto llega a la agroindustria y cuáles son las dificultades que tienen para producir. Entonces, primero eso, en términos de las luces amarillas. O sea, ojalá nunca más estemos tratando las quiebras, estemos tratando cómo ayudamos para que no se produzca esa quiebra. Lo segundo, el tema de los incendios forestales es una cuestión complicadísima, complicadísima. Y yo además quiero tomar otro tema. ¿Qué es lo que ocurre con los compromisos institucionales que se toman para abordar los temas, independientemente de los gobiernos? Si uno tiene un compromiso, ¿no es cierto?, que lo hace un ministerio o que lo hace una institución, ¿no es cierto?, del Estado, bueno, ¿cómo ese compromiso también se cumple en nuestro gobierno? Porque imagínense lo que significa para los privados volver a conversar, volver a estimular, volver a entregar, ¿no es cierto?, cada una de los factores, los argumentos para que se vuelva a tomar una decisión u otra. Entonces, ¿cómo hacemos continuidad en las cosas, ¿no es cierto?, que son compromisos institucionales, Presidenta? Yo espero que podamos llegar a alguna... Nosotros teníamos en la sexta región mucha remolacha, y se fue corriendo el cultivo, ¿no es cierto?, hacia el sur, como muchos cultivos agroindustriales, entre ellos también lo que tiene que ver con el tabaco. Entonces, el cambio climático es algo que tenemos que estudiar también, porque el cambio climático nos va a hacer, ¿no es cierto?, un desplazamiento de los productos, de los rubros. Pero a mí me interesa qué estamos haciendo para la luz amarilla, y no esta luz roja que vemos que es lo que pasó después del choque, cuántos heridos tenemos, si lo llevamos a qué hospital o a qué clínica, que esa es otra cosa. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputada. Senador. Yo creo que aquí hay que ser, bastante justo en varios temas. Yo creo que una de las grandes responsabilidades, a lo mejor de los mismos parlamentarios, de haber armado una ley con este impuesto verde que es mala ley. A mí no me cabe ninguna duda que es una mala ley. Yo creo que la agricultura no debería haber sido afectada por este impuesto verde, porque la agricultura no afecta mucho al medio ambiente. Las industrias que están vinculadas a la agricultura son bastante sanas y aportan al medio ambiente, muchas de ellas. Yo creo que la responsabilidad pasa porque hoy día debemos tomar decisiones de ver cómo somos capaces nosotros de hacer una intervención a esta ley y eliminar y sacar llamemos a todas las industrias, a la agroindustria que están vinculadas con la agricultura, sacarlas de este impuesto. Yo creo que ese es un tema, un compromiso que debemos tener nosotros, de trabajar esta norma. Lo otro, las empresas no quiebran de la noche a la mañana, las empresas son procesos de quiebra, y no culpemos a un gobierno, no culpemos también a una administración, porque esto no es así. Las empresas tienen procesos, y a veces los procesos duran años, pueden durar décadas, y ese es un tema que hay que ser responsable con eso, que debemos buscar la solución. Me parece bien lo que dice la diputada, hay que buscar la solución y ver cómo nos anticipamos a los problemas que vamos teniendo nosotros al futuro. Yo creo que hoy día aquí la matriz económica de este país tenemos que visionarla, porque por un lado estamos hoy día trabajando lo que significa el medio ambiente de una forma, y que está el medio ambiente, las políticas del medio ambiente están siendo prohibitiva muchas veces para el desarrollo de algunas actividades económicas, y debemos ser capaces de compatibilizar eso también. Entonces yo creo que aquí es mucho lo que tenemos que partir viendo, pero lo que tenemos que tener claro hoy día es que tenemos que asumir un compromiso de ver cómo somos capaces de visionar, de apoyar y de ver cómo ayudar a que la economía de nuestro país siga creciendo, porque todos queremos desarrollo económico, por un lado, pero si le colocamos muchas dificultades no vamos a tener ese desarrollo económico. A mí me preocupa hoy día, efectivamente, claro, uno representa una región y quiere que a su región le vaya bien, pero para que le vaya bien a su región, obviamente que hay que empezar a generar condiciones, a lo mejor políticas de gobierno, políticas que son de Estado, que van permitiendo una buena planificación del desarrollo y los incentivos necesarios para que las empresas se desarrollen. Yo creo que en la región del Maule yo siempre he hablado de incentivos tributarios. A lo mejor es difícil llevar y pedirle al ministro de Hacienda incentivos tributarios para una región, porque se van a subir todas al mismo incentivo. Pero tenemos que saber evaluar
qué regiones tienen, a lo mejor desarrollo agrícola, otras tendrán desarrollo minero, tenemos que ver el sur, las empresas vinculadas a todo lo que significa la pesca, deben tener también algunos incentivos, pero son temas que debemos ir trabajando y anticipándonos para que la protección al desarrollo, al trabajo, a la seguridad laboral de las personas no fracase. Y ese es un tema que yo creo que hoy día en esta reunión debemos hacer cierto compromiso. Yo creo que uno de los compromisos es ver cómo somos capaces nosotros de intervenir, como digo, esta ley del impuesto verde, para que nos permita que la agroindustria tenga la posibilidad de desarrollarse, porque creo que nos afecta la agroindustria en las zonas central del país, que son las regiones más productivas que tenemos, y debemos también, como representantes de estas regiones, tratar de también proteger a nuestras empresas y darle la mayor fuerza al desarrollo agrícola, que para eso también tenemos otro tema que es muy importante y esperamos que se empiece a visionar lo que significa la seguridad de riego, que es un tema muy, muy potente que tenemos nosotros en la región del Maule, y no me cabe ninguna duda que en el país tener seguridad de riego para la parte agrícola es un tema que tiene que verse como país, como Estado de Chile, visionar y hacer las inversiones necesarias para que en nuestro país no tengamos dificultades de agua, obviamente que para riego y menos para el consumo humano. Eso, Presidenta. Gracias, senador. Invitarlos a, digamos, a seguir con el orden. Ahora va a exponer el sindicato de la planta de Linares y ANSA, y luego primero darle la bienvenida también a nuestro ministro del Trabajo. Ya lo excusé, estaba en una importante votación, y la idea es que luego que termine de por finalizar su presentación el sindicato, abrimos el espacio para que los ministros vayan también respondiendo a las consultas que cada uno de los senadores y diputados ha hecho, y solo plantear que son hartos los temas pendientes, lo que planteaba la diputada, el tema de los incendios, claramente la profesionalización y la estructura pública de la CONAF va a ser un ingrediente importante para que esto vaya disminuyendo. Por favor, adelante. Gracias, Presidenta. Gracias a los honorables diputados y senadores que nos acompañan y por el espacio que nos dan. Veo mi reloj y me dan 10 minutos para lo que yo tengo que decir. Es tan importante que requiere a lo mejor algunos minutos más. Comentarles de que en Linares la planta IANSA azucarera ya se cerró, ya es un hecho. Lo que hicimos durante 3 meses, manifestaciones y todo nuestro empeño lo pusimos motivándonos para evitar eso, pero hoy día es una realidad. De los 516 trabajadores de planta, ya hay despedido 51, perdón, del total de trabajadores que funcionan en la planta son 516, ya hay 226 despedidos temporales y 51 personas de planta en tanto el rol general como el rol profesional. Y de esos trabajadores, 38 son de nuestro sindicato. En realidad, el tema del cierre, perder la fuente de trabajo, es un tema traumático para muchas personas. Perder su fuente de trabajo es tan traumático como perder un familiar cercano. Estamos hoy día reinsertándonos, estudiando, buscando medios para poder dar solución a este tema, un tema sumamente importante del Maule Sur. Nosotros creemos que el cultivo de remolacha, en conjunto con el funcionamiento de la planta y los transportistas, son una fuente importante de progreso y de desarrollo en el Maule Sur, considerando Parral, Longaví, Linares y Colbún, que son donde principalmente, y en el norte del Maule Sur, perdón, en el norte del Maule también hay cultivo de remolacha, que con la decisión de la empresa de cerrar la planta de Linares y trasladar este producto a la planta de San Carlos, ha generado muchos agricultores que van a quedar en el camino. De hecho, son 2.300 hectáreas que se van a dejar de sembrar remolacha, porque transportar este producto 100 kilómetros al sur requiere de mucha inversión, mucho gasto. Así es que ya hay un grupo de agricultores que ya desertaron, no van a sembrar remolacha porque el traslado no lo pueden financiar. Entonces, de las 5.700 hectáreas que se sembraron este año, ya en este año se sembrarían 3.400 los agricultores que tienen un alto rendimiento y que pueden financiar su viaje.
entendiendo de que en el Maule Sur esta planta genera un rendimiento por hectárea de 106 toneladas por hectárea como promedio, y el agricultor que tiene sobre 120, 140 y hasta 160 toneladas por hectárea, rendimientos admirables comparados con Alemania, Francia e Inglaterra, que aún están en los 70, 75 toneladas por hectárea. Y eso ha sido sumamente importante, poner riego tecnificado, estudio y análisis de suelo, asistencia, investigación, cosa que hacía la empresa. Así que los agricultores han puesto su cuota. Nosotros también pusimos nuestra cuota como organización, como trabajadores, haciendo más productiva esta planta, porque las razones que decía la empresa por qué cerraba esta planta era primero que todo el precio internacional del azúcar, que oscilaba en este tiempo de entre los 315, 350 dólares. Es un valor relativamente bajo, pero nosotros entendemos y hemos visto, en el caso mío que llevo 38 años trabajando en la empresa, yo conozco y sé cómo es el mercado del azúcar, que es oscilante y depende solamente del mercado excedentario, que en este minuto en el mundo hay 9 millones de toneladas de excedente. Y en los 6 meses de este año se han consumido, la humanidad ha consumido 2.200.000 toneladas. Por lo tanto, en el tiempo ese mercado va a ser consumido. ¿Y por qué los grandes productores de azúcar la tiran al mercado excedentario? Porque mantener una tonelada de azúcar sin incrementar el valor requiere $1 por tonelada. Y si tenemos 10 o 15 o 20 millones de toneladas en el mercado almacenada, requiere una inversión solamente por mantenerla de 20 o 30 millones de dólares mensual por mantener azúcar. Por lo tanto, no es viable mantener azúcar de un año para otro. La tiran al mercado para el precio que caiga y caen los precios, afectando principalmente al agricultor y afectando a las industrias que trabajan la remolacha. Hoy día la empresa produce una cantidad de azúcar para el consumo del país de 650.000 toneladas. El 50% de ese azúcar es importada y el otro 50% es azúcar que se produce de remolacha. Pero con el cierre de la planta de Linares, hoy día esa cifra va a ser menor, la que se va a generar, porque ya quedaron 2.300 hectáreas fuera. Entonces va a haber solamente un mayor ingreso de azúcar extranjera. Entendiendo de que la empresa dijo que la caída del precio del azúcar, la caída del cambio, el mercado excedentario, y también nos dijo de que el impuesto verde le afectaba. Porque nosotros en la planta de Linares teníamos una capacidad instalada de 56 megawatts térmicos, por lo tanto estábamos afectos a impuestos y la empresa pagaba $1.300.000 al año, y donde este año hicimos una prueba muy especial de poner la fábrica a su máxima capacidad, trabajando a 5.400 toneladas día de remolacha, procesándola, y la incapacidad instalada de las turbinas y calderas no pasaba las 50 megawatts térmicos. Por lo tanto, es una capacidad instalada que se paga un impuesto y por lo tanto estábamos bajo eso y igual se tuvo que pagar. Una de las consecuencias que se tenía que cerrar la planta. Bueno, el otro es el etiquetado. Entendemos de que la salud hay que cuidarla, pero más que nada creo yo que la cultura debe ir enfocada en la educación. La educación de que parte de niños, que la ingesta del azúcar tiene que ser quemada. Un atleta de alta competencia consume 5.000, 6.000 calorías, pero está 9 o 10 horas entrenando. En cambio, una persona si no consume ni quema esa energía, obviamente que el cuerpo la va a transformar en grasa. Y el consumo de azúcar tiene que ser razonable. Se calcula por ahí de 5 cucharadas por la mujer, 7, 8 del hombre, en condiciones normales. Pero uno entiende, con todas estas degustaciones que hay, jugo, bebida, aparece mayor el consumo. Está bien que se aplique por ese lado. Hay que cuidar la salud. También, considerando que la producción, nosotros incrementamos el rendimiento industrial de 84.4 que tuvimos los 2 años anteriores, lo subimos cerca de 90% de rendimiento. Y eso significa un incremento en la productividad de la empresa.
quedaron ahí en esa fábrica por única y efecto y experiencia y talento de los trabajadores, alrededor de 5.000 toneladas de azúcar para evitar el cierre. Pero hoy día eso es una realidad. ¿Qué es lo que quisiera decir yo con respecto a esto? Tenemos un problema grande, un problema serio en el Maule Sur. Hay mucho desempleo, las cifras todas las conocen con respecto al desempleo, y con esto se van a incrementar mucho más. Considerando que somos 517 trabajadores que estamos perdiendo nuestro trabajo, pero también hay que sumar los trabajadores agrícolas que suman 1.180, ¿ya? Sin considerar el transportista, que detrás de cada transportista hay una familia, hay un trabajador, y sin considerar los agricultores. La cifra es mucho más amplia, estamos hablando de 4.000 personas. Así que la alternativa que nosotros pensamos, entendiendo de que esta medida, que la empresa dice que la fábrica no es rentable, que no funciona por el precio internacional del azúcar, por el impuesto verde y por una serie de cosas, argumentos que da, yo creo que lo que busca en el fondo es transformarse en una importadora de azúcar. Pero importadora de azúcar va a ser bueno cuando haya azúcar en el mercado excedentario. Cuando no exista, el azúcar va a entrar a un precio real y eso lo vamos a pagar todos los consumidores. Y cuando ya no exista ni la agricultura, que en el cultivo de remolacha, ni tampoco existan los trabajadores que procesen azúcar. Así que nosotros creemos de que una situación grave como esta, y queremos ser audaces en esto, pensar y llamar a los legisladores y también al gobierno que asumir un compromiso importante. Los problemas chicos se solucionan fácilmente. Nuestra propuesta es una propuesta sumamente ambiciosa, audaz y grande. Nosotros quisiéramos, en conjunto con los agricultores, los transportistas, que esta fábrica que hoy día, que la empresa ha dicho que no funciona por varias razones que les he dado, la podamos hacer funcionar en una especie de cooperativa, agricultores, transportistas, trabajadores. Y toda aquella persona que quiera sumarse en esto. Porque como el cultivo de remolacha es amigable, es un cultivo rotativo, amigable con todos los otros cultivos, hablemos del maíz, la cebada y el trigo, y por qué no transformarnos en una fábrica productora de azúcar, pero también procesadora de granos, maíz, trigo y cebada y avena. Porque el cultivo de remolacha no se puede cultivar todos los años en la misma tierra, por tanto tiene que haber una rotación. Al tercer año puede sembrarse nuevamente remolacha. Así que es perfectamente planteable esa idea de formar una cooperativa. ¿Y por qué no nosotros producir nuestro azúcar en el Maule Sur? ¿Por qué nosotros no procesar nuestros granos que se producen en el Maule Sur y le damos una solución definitiva y a largo plazo? ¿Y quiénes se requiere que actúen en esto? Obviamente el Ejecutivo, el Legislativo y el Estado, que tome un rol importante, que dé garantías o que participe. Las dos alternativas son válidas. Que garantice teniendo el Banco de Estado, teniendo Corfo, teniendo la posibilidad de poder adquirir créditos a largo plazo para poner nuevamente en funcionamiento esta planta. ¿Por qué nosotros no podríamos procesar el trigo que se produce en la séptima sur, producir harina, o el mismo caso con el maíz, y las instalaciones están? Y eso hay que hacerlo rápido. Ya nosotros hicimos manifestaciones, llamamos a la comunidad para evitar el cierre, pero hoy día hay que ser ambicioso y audaz en esto. Creemos en la economía que está vigente, pero también entendemos de que las sociedades anónimas fueron en su tiempo un gran aporte en el desarrollo e impulsaron a nuestro país. Pero hoy día pasa lo que pasa con Llanza: el que tiene más dinero, más poder económico, se apodera de la empresa, que es válido dentro del mercado, no estamos cuestionando eso, ni tampoco estamos planteando de llevar al Estado a una condición antigua. No, queremos que el Estado sea garante en esto, ¿ya? En conseguir los créditos para que nosotros tenemos la gente que sabe hacer azúcar, tenemos los agricultores que saben
el tema del azúcar tienen sus inversiones y maquinaria. Y con esto ya termino porque estoy en la hora. También nosotros quisiéramos que participación de ustedes para buscar esa solución. Yo creo que es perfectamente posible. Si en el Maule Sur se nos golpeó con esto, pero tenemos la capacidad de levantarnos. Gracias, Presidenta. Bueno, a las gracias por la exposición. La verdad es que lo que está planteando es de gran aliento, implica, por lo que estoy entendiendo, prácticamente la compra de la empresa por los trabajadores, por los agricultores y los transportistas con una garantía estatal, tema que evidentemente tiene que evaluar el Ejecutivo, pero igual se agradece la exposición porque usted contó también la historia y todo el esfuerzo que hizo la industria para ser eficiente hasta el último día y que no se cerrara la planta. Ahora yo voy a dejar a los ministros, aquí está el ministro del Trabajo, Agricultura y Economía, que ustedes también se organicen con los tiempos y quien parte para poder ir dando respuesta a cada uno de los puntos. Vamos a partir con el ministro más importante de Economía. Muchas gracias. No será por ¿no es cierto, ministro? Ya. Claro. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Quiero partir recordando cuáles son las metas del programa de gobierno respecto de crecimiento y desarrollo económico. La senadora Rincón, ¿no es cierto?, me ha recordado que es importante para ella conocer esto, entonces se las recuerdo, senadora, digamos. Entonces, es que usted preguntó recién, entonces por eso le contesto, digamos. La meta es clarísima y dice, ¿no es cierto?, que hacia el final del periodo de gobierno esperamos que este país esté creciendo a una tasa de 4% en forma estable y transitar desde un crecimiento de menos del 2%, que fue el promedio de los últimos 4 años del gobierno anterior, hacia ese 4%. De hecho, el crecimiento del año pasado, ¿no es cierto? Sí, senadora, menos de 2% promedio en los últimos 4 años y el año pasado, de hecho, fue 1,6%. Afortunadamente, los datos están mostrando, ¿no es cierto?, que esta economía está creciendo más rápidamente de lo que nosotros habríamos esperado y, por lo tanto, hoy día el desafío que tenemos es sostener ese crecimiento hacia adelante y que no sea un crecimiento solamente por unos meses. Pero la economía está creciendo a un ritmo de 5%, más arriba del que nosotros habíamos esperado, dejar esta economía al 4º año de este gobierno. Si podemos sostener crecimientos, como decíamos en nuestro programa, de 4% en el largo plazo, creo que va a ser un tremendo éxito porque vamos a ver que más que duplicado la tasa de crecimiento de los últimos 4 años y vamos a poder lograr el objetivo que todos queremos, ¿no es cierto?, que es darle a nuestros compatriotas la posibilidad de vivir en un país que tenga un estándar de vida y una calidad de vida de país desarrollado. El hecho de que la economía esté creciendo a cerca del 5% en este primer semestre, 5,2% va a ser más exacto, nos hace, ¿no es cierto?, prever que vamos a tener también un impulso importante en empleo y en salario. Respecto de empleo, la verdad es que respecto de empleo, ustedes han conocido que la tasa de desempleo ha subido del 7% al 7,2%, o sea, un 0,2% medida a junio. Entendemos que estamos en la parte más mala de la estacionalidad del empleo y por lo tanto deberíamos ver una reducción de la tasa de desempleo hacia adelante, pero aparte de eso, cuando uno desagrega esta tasa de desempleo y ve lo que está ocurriendo no con el desempleo sino que con el empleo, que al final es lo que nos importa, cuánta gente está empleada, la verdad es que la economía por primera vez en varios semestres está mostrando un dinamismo en el empleo, sobre todo en el empleo de calidad, en el empleo asalariado, que no lo había mostrado antes. El empleo asalariado está creciendo 1,6%, eso no venía ocurriendo, de hecho estaba cayendo durante el año 2017 y hoy día está creciendo. O sea, los empleos de calidad en este país, ¿no es cierto?, están creciendo y a una tasa que no veíamos hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué la tasa de desempleo entonces sube de 7 a 7,2%? Porque hay bastante más gente y particularmente mujeres, senadoras, que están buscando trabajo. La tasa de participación de las mujeres han salido a buscar trabajo y han salido, ¿no es cierto?, bastante masivamente a buscar trabajo, más de lo que lo hacían antes. La mayor parte de esas mujeres lo está encontrando, no todas, pero ya lo encontrarán porque tenemos una economía, ¿no es cierto?, que está pujante y que va a dar esas oportunidades. La gente cuando ve oportunidades de empleo sale a buscarlo y cuando no ve que hay oportunidades de empleo se desanima y se queda en la casa y no busca. Eso está muy bien documentado en la literatura económica y si usted quiere yo le puedo, ¿no es cierto?, hacer llegar los papers que así lo demuestran. Así que tenemos un muy buen
¿Puedo pedir algo, ministro? Sea Sí. un poquito más respetuoso y diríjase a la mesa si es posible. Pero encantado. usted sabe lo Es que estoy respondiendo la pregunta directa de la Se senadora. hace a través de la presidenta de la corporación, porque si no genera un ánimo que no es el que tenemos en el Congreso, que es de respeto. Presidenta. Entonces, pero presidenta, por intermedio a la senadora, ¿le puedo responder la pregunta a la senadora? Senadora. Sí. Ministro, como usted le dice que le va a hacer llegar los papers, son cosas que todos sabemos y yo creo que lo hace en un sentido despectivo. Entonces, por un mínimo respeto con la senadora Rincón, le sugiero que cumpla con el reglamento, se dirija a través de la presidenta, porque la forma en la cual nosotros, aquí con todas nuestras diferencias, nos relacionamos en un clima de respeto. Perfecto. Presidenta. Hay que respetar a las mujeres. Senador Rincón, usted sabe que nosotros tenemos muy buena relación, así que en ningún caso he querido ofenderla ni por mucho. Todo lo contrario, quiero ser súper preciso en las cifras que usted misma me ha pedido, ¿no es cierto?, que entregue, y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, sí. ¿Sabe lo que pasa, ministro? No es primera vez, por eso tomó la palabra el senador Elizalde. No, en economía una vez. Yo fui ministra del Trabajo y ya estoy acostumbrada a este trato de parte de los hombres. Cuando yo era ministra, y voy a dar un solo ejemplo, yo hablé de que era necesario integrar las cifras de empleo. Y todos los economistas de este país me respondieron que lo que yo estaba hablando eran tonteras. Hoy día todos los economistas dicen que hay que integrar las cifras de empleo. Pero estoy acostumbrada, así que no se preocupe. Puede seguir. Presidenta. Bueno, yo en ningún caso la he ofendido ni he pretendido, sino que solamente todo lo contrario. Como la respeto mucho, como sé su investidura y como tiene la investidura, entonces yo le estoy diciendo, mire, le estoy contestando exactamente lo que usted me está preguntando. Entonces, presidenta, si usted me permite, sigo respondiendo. Entonces, respecto del crecimiento, estamos claros, ¿no es cierto?, que esta economía está creciendo, es una muy buena noticia para los chilenos, una economía que está pujante, está creciendo, y nuestro desafío como gobierno es que siga creciendo. Respecto del empleo y respecto del dinamismo que tiene el empleo, a nivel nacional, se crean cerca de 1,5 millones de empleos todos los años, y se destruyen una cantidad de empleos que es en la última cifra, en la última encuesta que tenemos, que hacemos en el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Entonces, 1.350.000 es el 2015. Nosotros esperamos que esa diferencia entre 1.500.000 y 1.350.000 se amplíe, de tal manera que creemos más de 150.000 y 160.000 empleos, que es lo que se generó el 2015. Pero les digo estas cifras, pues son cifras relevantes para que ustedes entiendan cuál es el dinamismo que en general tiene el mercado del trabajo. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de que una economía que crea mucho empleo y destruye otros empleos, es porque ese es el dinamismo que tiene no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, en que sabemos que hay empresas que crecen, empresas que no crecen, sectores que, ¿no es cierto?, son más activos, sectores que van sustituyéndose por otros. O sea, no es tan extraño que veamos empresas que se achican o cierran y empresas que crecen. Lo importante es que seamos capaces, ¿no es cierto?, de que esa diferencia sea positiva, que se creen más empleos de los que se destruyen. En ese sentido, por ejemplo, el Maule ha creado una cantidad de empleos importante en los últimos 12 meses. Ha creado más de 11.000 empleos en los últimos 12 meses. Y el Maule, de hecho, tiene, en la región que a usted le importa, una tasa de desempleo de 6%, que es más de un punto por debajo de la tasa de desempleo nacional. Ahora, presidenta, de nuevo, si me puedo dirigir a la senadora, porque usted lo dijo. Se dice presidenta por su intermedio a la senadora. Esa es la forma. Claro, gracias, senadora. ¿Presidenta? Sí, entonces, no sé si. Entonces, senadora, usted me preguntaba específicamente y ahora me hizo olvidar la pregunta, pero ¿ve? Porque tanta formalidad hace olvidar las preguntas, si estamos todos viejos, ¿no? Senadora. ¿Ah? Entonces, ahora sí, me voy a acordar de la pregunta. Yo le preguntaba por Linares. Sí, no, pero eso lo vamos allá. Ya le dije entonces que Maule tiene 6% de tasa de desocupación. Quiero decirle que independientemente de estas cifras agregadas que estoy dando del 1.500.000 empleos y el 1.350.000 empleos que se destruyen, obviamente que el drama de una familia en particular nos importa a todos. Así lo han expresado los senadores y nosotros queremos compartir la preocupación de los senadores por el drama de cada familia en particular. Entonces, los diputados, perdone, diputada.
Entonces, como lo han ¿no es cierto?, expresado senadores y diputados, ¿no es cierto?, compartimos desde el gobierno la sensibilidad con cada familia en particular y por lo tanto, si bien una de las misiones importantes de los gobiernos es generar dinamismo en la economía y este gobierno está generando ese dinamismo para que se generen muchos empleos en el agregado, también es misión de los gobiernos preocuparse de la situación específica que están sufriendo una región en particular, una comuna en particular, porque nos importa tanto la generación de empleo como y que es, ¿no es cierto?, los que están favorecidos con el cambio tecnológico, los que están favorecidos con el crecimiento económico, como también la situación de aquellos que eventualmente son desfavorecidos por este cambio, por la dinámica que tiene la economía. Y en ese sentido es que nosotros, los ministros que aquí están, ¿no es cierto?, el ministro de Agricultura, el ministro Walker y el ministro Mocker, y que les habla el ministro Valente, hemos dado, de hecho, nos hemos juntado y hemos analizado que políticas específicas a nivel de familia, a nivel de trabajadores, podemos llevar a la zona de tal manera de contribuir, no solucionar, pero contribuir a solucionar el problema específico que está llevando a la zona, más allá de que el dinamismo propio de la economía debiese hacer su tarea en el sentido de ofrecer nuevos puestos de trabajo, como de hecho lo ha hecho, ¿no es cierto?, en la zona del Maule en otras empresas. Respecto de esas medidas específicas, le quiero comentar, Presidenta, que desde el Ministerio de Economía quiero comentarle 3 medidas específicas. Una de ellas es que con el presidente Piñera visitamos la planta de Arauco, que va a construir, ¿no es cierto?, es una nueva planta de celulosa que se va a construir en la zona de Arauco, y conversando con ellos, con esos ejecutivos y empatizando con los ejecutivos, ¿no es cierto?, de la planta, la ampliación de la planta Arauco, que como acrónimo tiene MAPA, se crean 8.000 empleos nuevos producto de esa inversión. En construcción, 4.500 empleos nuevos durante la operación. Es una inversión de 2.500 millones de dólares. Y esa empresa nos comentó que tenían ellos otras operaciones más cerca de Maule, del cual normalmente tenían rotación de personal y que ellos estaban dispuestos a abrir la posibilidad de analizar directamente a los trabajadores de la planta de Llanza y ver si esos trabajadores estaban, ¿no es cierto?, de acuerdo al perfil que ellos necesitaban para sus operaciones y contratar una cantidad de esos trabajadores directamente. Perdón, Presidente. Estamos hablando de la planta Arauco en la región del Biobío, que serían trasladados desde la zona de Maule a la región del Biobío, ministro. Le voy a preguntar a la presidenta primero. Presidenta, ¿le puedo contestar a la senadora? Sí, no se preocupe. Ministro, discúlpeme, me parece que no entendió lo que yo quise decir. Cuando usted va y le dice, mire, si quiere le mando el paper, eso, perdóneme, pero es una ofensa, porque todos lo que usted está diciendo es algo conocido por todos nosotros, y es una ofensa. Y cuando se jacta de lo que le dijimos, mire, el reglamento del Senado y el reglamento de la Cámara, y la razón por la cual nos referimos a través de los presidentes, es para evitar que cuando hay una contienda política que es muy extrema, aquí un exdiputado lo puede corroborar, se evite la confrontación personal y sea un debate de ideas. Y eso hace que nos dirijamos a través de la presidenta, porque eso, podríamos decir, genera un clima distinto. Yo en ese sentido le hice el comentario, porque en la Comisión de Agricultura usted también hizo referencia. Dijo, en la Comisión de Economía, usted dijo una vez algo así como, bueno, esto, introducción a la economía se sabe. Y eso, perdóneme, pero es una ofensa, porque es un ninguneo intelectual, que no corresponde a la relación que tenemos que establecer en el Parlamento y en el Congreso. Yo sé que usted, aprovecho y le hago a través de la presidenta un consejo, usted ha tenido declaraciones a la prensa que le han generado problemas al gobierno. Entienda mi comentario como una recomendación, como una sugerencia de buena fe. Entonces lo que le pido es que haga su misma exposición, que ha estado muy buena, entonces nosotros estamos tomando nota, pero en un clima de respeto a todos los que formamos parte de esta comisión. Eso es todo lo que le estoy pidiendo. No creo que sea mucho, con todo respeto, porque si no se crea una dinámica que no es positiva para algo que todos los que estamos sentados en esta mesa queremos, que le vaya bien al país, que le vaya bien a las regiones que representamos, que resolvamos los dramas sociales que están produciendo. Nosotros queremos que el gobierno tenga un rol activo en esta materia y ojalá las iniciativas que impulse el gobierno den resultado, porque eso es bueno para el país. Entonces, mi sugerencia fue, porque no es la primera vez que usted tiene un tono que a mi parecer es despectivo, en particular con la senadora Rincón cuando ella estaba presidiendo la comisión.
En esa oportunidad yo lo dejé pasar, pero esta vez me pareció que ya era suficiente. Entonces, por su intermedio, Presidenta, le pido que esto no lo transformemos en una chacota. Aquí no es una competencia por quién tiene el argumento más creativo. Es una conversación en donde estamos buscando soluciones a los problemas que afecta al país, y ese fue el sentido de mi intervención. Lamento haber tenido que intervenir por segunda vez sobre este punto, porque entendía que era algo que todos los que formamos parte de esta mesa compartíamos sin mayores inconvenientes. Ministro, retomando, bueno, sí, la pregunta era, sí. Presidenta, esos 4.500 empleos que se generan, porque yo vi la noticia y vi la gira del presidente en Arauco y en la empresa de Mapa. Y esta posibilidad que ofrece la empresa de poder acoger a aparte de los trabajadores de Llanza, se entiende que es en las instalaciones de la empresa en la región del Biobío. Estoy preguntando, que es distinto de, obviamente, abrir fuentes laborales en la región de Maule. Esa es mi pregunta. Perdón por la interrupción, Presidenta. Sí, voy a informar igual que, dado que este es un tema importante, que no siempre tenemos la oportunidad de estar con 3 ministros, y sobre todo es un tema tan relevante para el país y para la región, y sobre todo que me hago cargo de 2 veces que ya el tema de Yance y el impuesto verde lo hemos tratado, y que hoy día esperamos tener un buen anuncio de un cambio en esa normativa también, es lo que yo creo que es necesario. Vamos a ampliar la sesión 15 minutos para que puedan expresar tranquilamente cada uno sus opiniones. Presidenta, entonces, senadora, le pido, la verdad que, senador Elizalde, usted, la verdad que ha puesto en mi boca cosas que yo no he dicho y tonos que yo no he dicho. Yo le estoy respondiendo muy respetuosamente a la senadora. Me he juntado varias veces con la senadora, hemos conversado los temas del Maule, he empatizado con la senadora, tengo una relación bastante directa con la senadora cada vez que me llama, así que no me gustaría que de sus palabras se desprenda que yo tengo alguna animadversión contra la senadora o que la he tratado mal a la senadora, como usted ha tratado de, ¿no es cierto?, dejar establecido acá, y no quiero pasar la oportunidad de recordar, ¿no es cierto?, que esa es la relación que yo tengo con ella, y no me gustaría, ¿no es cierto?, que sus palabras entorpezcan esa relación que yo tengo con ella y que la he tenido además, ¿no es cierto?, desde el principio del gobierno. Así que ahora respondo, senadora, directamente a su pregunta. Su pregunta, ¿no es cierto?, fue muy directa, de si estos trabajos a los que yo me refería, que está ofreciendo la empresa Arauco, tienen que ver con Arauco como una posibilidad o tienen que ver con trabajos que pudieran desarrollar en la región. Son trabajos que pueden desarrollar en la región, senadora. Y son trabajos, ¿no es cierto?, en que nosotros nos hemos encargado desde el Ministerio de Economía de juntar las partes, de juntar a la empresa Arauco con la empresa Llanza, y que, ¿no es cierto?, trabajen en conjunto, que los trabajadores puedan ser entrevistados por la empresa Arauco y son, ¿no es cierto?, para unas sucursales. Por lo tanto, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una acción directa y de la región del Maule. No tienen que ver con los 4.000 empleos de directo allá. El segundo propuesta que nosotros hemos estado trabajando desde el Ministerio de Economía y también desde el Ministerio de Agricultura tiene que ver con otra empresa privada que se llama San Pedro, que también opera en el Maule, ¿no es cierto? Viña San Pedro. Viña San Pedro tiene en Malleco un proyecto piloto muy interesante en el cual ellos reconvirtieron tierras que estaban en desuso, capacitaron a los dueños de esas tierras y hicieron plantaciones de parronales en esas tierras. Ese mismo proyecto lo quieren llevar, ¿no es cierto? Nosotros le hemos pedido que lo lleven también al Maule para la reconversión de tierras agrícolas. Desde remolacha hacia parronales. De esa manera nosotros estamos... Perdón, una consulta, sí, ministro. Respecto de ese proyecto, que lo conozco porque yo soy de la región, sí, ¿tienen algunas...? Porque, bueno, desde el punto de vista agroclimático incluso es todavía una muy buena zona. ¿Cuántas hectáreas y qué proyección tienen? ¿Y si habrá algún apoyo para la reconversión de ese agricultor, o ellos invierten un poco entender eso? Porque lo que hay en la región mía es pequeñito todavía. sí. Yo entiendo eso, pero es quizás no entender el tipo de trabajador que va a quedar cesante. ¿Ah? O sea, el tipo que yo conozco perfectamente el trabajo en las viñas, es no entender el tipo de trabajador que va a quedar cesante, la expertise que vamos a dejar de desaprovechar como país en relación a los trabajadores. Entonces, cada uno, y por su intermedio, Presidenta, con todo el respeto, pero a mí me complica que no exista el análisis de la propia propuesta de los trabajadores. O sea, a mí perdónenme porque uno dice, bueno, ¿cómo
cómo hacemos una solución donde los propios trabajadores y trabajadoras, supongo yo que deben haber mujeres también, están proponiendo algo, fíjate, que es sumamente interesante. Pero a mí me cuesta, y cualquiera de los ejecutivos, los ejecutivos son bien planos, son súper planos, no tienen mucha capacidad de riesgo ni ser muy audaces en propuestas. Son bien, o sea, lo que usted, mire, por su intermedio, Presidenta, o sea, lo que usted dice, esto de cómo vamos es lo que podría ser obvio, eso es lo obvio. Uno propone frente a lo que está hoy día ocurriendo, con expertise, yo tengo una empresa del año 59, 53, una empresa con un tremendo expertise, 30 y tantos años de experiencia. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no esta idea? Y pensando además en el ministro Walker, que está al lado suyo, por su intermedio presidente, cuando dice la cooperativa 2.0, bueno, aquí hay 2.0, aquí hay 4.0, porque esto es reconversión, esto es colocar primero a los trabajadores, esto es una industria que podemos hacerla de otra forma. Y que si uno va, por ejemplo, a los Países Vascos, se hace. No es distinto. Uno de los Países Vascos encuentra esto absolutamente. Entonces, yo tengo que irme, Presidenta, porque tengo que presidir Agricultura, pero yo creo que la solución no va por ahí, si me lo permite, Presidenta. Lo más probable es que van a haber muchas soluciones, ¿cierto? Estas pueden ser complementarias a otras. Le agradezco la disposición a la Presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y no estoy segura que vamos a tener varias otras cosas las cuales... Sí, no, sí lo sé, si es para, como ella se va, para... Ministro. Ya. Presidenta, muchas gracias. No, solamente responder mientras se va caminando, ¿no es cierto?, la diputada, digamos, es solamente decirle que, bueno, no se va a poder quedar a toda la presentación, pero el ministro Walker se va a referir justamente a los temas que usted quería. Yo solamente, ¿no es cierto?, me estoy refiriendo a una parte, le comenté que éramos 3 ministros, ¿no es cierto?, con tres propuestas, con 3 set de propuestas distintos. Entonces, termino diciendo que esto es lo de San Pedro es algo que fue exitoso en el Mayeco y dado ese éxito como piloto, entonces podríamos también pilotearlo ahí y eventualmente se transforme en algo que puede ser muy interesante. La gracia que tiene esto, ¿no es cierto?, es que básicamente capacita a la misma gente de la zona que ocupan sus tierras y su talento en eventualmente hacer un cultivo diferente. No es una solución obligada, no es una solución única, es simplemente una alternativa más. Y en tercer lugar, quiero, desde el Ministerio de Economía, nuevamente, ¿no es cierto?, comentarles que una de las instituciones dependientes del Ministerio de Economía se llama Cercotec, usted la conoce muy bien, y Cercotec tiene, a través de sus centros de desarrollo de negocios, la capacidad, ¿no es cierto?, para poder entrenar a quienes lo quieran para ser sus propios empleadores por la vía, ¿no es cierto?, de emprender. Y Cercotec ha puesto a disposición, está trabajando en la elaboración de un plan que permitiría, ¿no es cierto?, identificar una cantidad importante de emprendedores y poner capital semilla por el orden de 100 millones de pesos a disposición de que estos emprendedores eventualmente que quieran llevar a cabo un emprendimiento lo puedan hacer con este capital semilla que Cercotec les está entregando. Y además, Cercotec tiene la capacidad de entregar recursos que se pueden canalizar vía CENSE para la capacitación de trabajadores, de nuevo, que quieran eventualmente no seguir en lo que ellos han hecho o lo que se han ocupado toda la vida, ¿no es cierto?, y quieran reentrenarse para otras habilidades, también Cercotec lo puede hacer, así que esa es la tercera posibilidad que tenemos. Así que esas son 3 propuestas concretas. El ministro de Agricultura va a dar las propias, ¿no es cierto? El ministro de Trabajo va a hacer de lo propio. Yo espero, ¿no es cierto?, haber contribuido al entendimiento de las 2 partes de la acción del gobierno. La acción a nivel macro, que significa tener una economía sana que genera empleos, y la acción micro, que tiene que ver con ir en preocuparse y hacerse cargo de las empresas y el drama de las personas y sus familias y su drama particular. Esas son las 2 áreas de acción del gobierno. Presidenta, y senadores, diputados, yo me voy a tener que ir a la comisión entendemos que de tiene Hacienda. Así que, estimados ministros, los voy a tener que dejar también. Sí, solo que tal como lo decía al inicio de mi presentación o de mis preguntas, Presidenta, todo esto ha salido públicamente. No son medidas de corto plazo, son todas de mediano y largo plazo. No hay plazos, Presidenta, no los conocemos. Todo de corto plazo.
nos gustaría entonces conocer el cronograma. Si lo pudiera hacer llegar el ministro a la comisión, presidenta, se agradece. Lo solicitaremos entonces por oficio. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Que le vaya bien en su próxima comisión. Y ahí le cuenta en la próxima comisión el tema que tenemos con el impuesto verde. Sí. Pregúntale al ministro, sí. Encantado. Yo me tengo que ir ahora. Ministro de Agricultura o del Trabajo va a tomar la palabra. ¿Yo? ¿Sí? No. ¿Quién quiere? No, ustedes deciden aquí. ¿Me deja como usted quiera? ¿O usted quiere partir? No, gracias, presidenta. Oiga, primero, presidenta, agradecerle esta invitación. Realmente me gusta mucho que estemos 3 ministros acá para debatir un tema que nos importa tanto a todos los que estamos en esta mesa, que es la agricultura y su desarrollo, y además que aquí veo puros senadores, diputados, gente de los gremios, trabajadores que queremos que a la agricultura le vaya bien y desarrollar la agricultura, porque siempre he dicho que para derrotar la pobreza del mundo rural tenemos que tener una agricultura grande, pujante, humana, sustentable, rentable, etcétera, etcétera. Estoy convencido que es la herramienta más potente que tenemos para regionalizar Chile. Y quiero partir con buenas noticias y también me quiero hacer cargo de las malas noticias, porque tenemos malas noticias y tenemos buenas noticias. Y acá hay un dato que avala lo que yo acabo de decir, que fíjense que el primer semestre nosotros hemos aumentado las exportaciones un 20%. Y no quiero hablar de gobiernos. Este ministerio se ha caracterizado por decir que este gobierno construye sobre lo que han hecho otros gobiernos. Y a la agricultura estamos haciendo un esfuerzo grande por posesionarla por un tema país, un tema de Estado y un tema transversal, y es así como hemos tenido desde Agricultura la mejor relación con todos los senadores y todos los diputados de todos los colores políticos y de todas las regiones. Y no me aguanto de decir que visité la última región que me faltaba, Antofagasta. El domingo en la noche llegué de vuelta, feliz de haber recorrido Chile entero, de haber estado con todos los intendentes, gobernadores, no todos los alcaldes, porque son 348 comunas, y no estoy en campaña de nada. Bueno, recorrimos el país entero y la verdad es que aquí fuimos, presidenta, fuimos a aprender, fuimos a conversar con los trabajadores, con los dirigentes gremiales, con los gobiernos regionales, porque queremos hacer esta política pública de agricultura desde la base, desde la gente que está más cerca de la producción y la gente que su escuela ha sido el campo. Y hemos dicho varias veces también en el Ministerio de Agricultura que nuestro profesores ha sido el hombre y la mujer de campo y nuestra escuela ha sido la agricultura, al menos la mía. Una buena noticia, crecimos un 20% en las exportaciones de 37.000 millones a 45.000 millones de dólares. Pero esa no es la buena noticia. La buena noticia es que el 50% de estas exportaciones son no cobre. Esa es la buena noticia. ¿Y por qué es tan buena noticia? Porque la agricultura es un recurso renovable, porque somos alimento, porque somos mucho empleo, porque estamos de Arica a Punta Arenas y creo que es muy importante que Chile no dependa del cobre. Fíjese, presidenta, que en el sector silvoagropecuario crecimos de 4.000 millones de dólares a 4.770 millones de dólares. Crecimos un 18%. En el sector industrial crecimos de 14.486 millones de dólares a 16.612 millones de dólares. Crecimos un 14,7%. ¿Por qué nombro la industria? Porque ahí está la fruta congelada, que creció un 21%, están los jugos de fruta, que crecieron un 29%, y hay casos increíbles, y esto le va a gustar a los senadores del Maule, que la cereza creció un 168%, los arándanos un 45%, las semillas de hortaliza un 33%, el sector silvícola creció un 46%. Entonces, esto yo creo que es
es una buena noticia para el país, y esto no se hace en 5 meses, esto se va haciendo cuando un gobierno va construyendo sobre el otro gobierno, y me alegra muchísimo poder decir el primer semestre que el sector silvoagropecuario representa el 50% de las exportaciones de Chile. Siempre digo que por cada $1.000.000 el sector no cobre 47, y metiendo la industria, lo que nombré. Y siempre he dicho que somos mucho más que el PIB, y cuando digo que por cada $1.000.000 que exporta la minería genera 3 empleos, por cada $1.000.000 que exporta la agricultura genera 60 empleos, por cada $1.000.000 que exporta la fruticultura genera 144 empleos. La fruticultura es muy intensiva en mano de obra, y coincide que es el sector de la agricultura donde tenemos mayores ventajas comparativas. Esto es muy importante, don Ciro, para el Maule Sur, por lo que voy a decir ahora. Bueno, Presidenta, y lo otro que le voy a pedir es que por favor me invite de nuevo a esta reunión, porque tengo una lista de temas que los senadores plantearon que me encantaría explayarme, pero no puedo hacerlo porque tengo 10 minutos, y me voy a referir entonces a Llanza, que es el tema que usted nos convocó, y también sí hay un tema que me preocupa muchísimo, que es el de incendio, que sí me gustaría referirme también, porque en el Maule conocemos las consecuencias que esto ha tenido. Y aprovecho la presencia de mis 3 senadores del Maule. Nada especial con el Maule, no es porque haya vivido 30 años en el Maule. Bueno, la historia de la remolacha. Nosotros llegamos a sembrar en Chile 52.000 hectáreas. En los años 80, 52.000 hectáreas, y ahora, si Ciro me corrige, estamos hablando, yo creo, Ciro, de 12.000, 13.000 hectáreas en el país, en todo el país, no solamente en las 3 provincias del Maule. ¿Cuánto estamos entrando de fuera? No, estoy hablando... ¿Cuánto estamos importando? Estamos importando un 46%. De azúcar, no remolacha, sí. Pero lo que quería decir, en número de hectáreas, llegamos a sembrar 52.000 hectáreas de la 6ª región a la 10ª región. En ese tiempo, cuando yo era productor de remolacha, porque fui productor de remolacha, Ciro, harto tiempo, producíamos 62 toneladas por hectárea, era con una semilla multigérmica, Ciro se acordará, donde había que ralear a mano, y había que dejar 7 plantas por metro lineal, Ciro. Ya, hoy día tenemos semillas monogérmicas, han aumentado las tecnologías, bla, 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 y hoy día los productores de remolacha del Maule tienen este promedio de 106 toneladas, que es uno de los promedios más altos, como promedio más alto del mundo. Se me olvidó partir por lo más importante. ¿Cómo supimos de la crisis de Llanza? Es porque efectivamente fueron todos los parlamentarios a mi oficina a contarme que este tema venía. Y por su intermedio, Presidenta, querido senador Álvaro Elizalde, usted también fue uno de ellos, pero créame que nos hicimos cargo del día 1, que supimos que este tema venía, y les voy a contar cómo nos hicimos cargo de este tema. Bueno, 52.000 hectáreas contra 12.000 hectáreas, 60 toneladas de promedio ahora contra 112.000, ¿no es cierto?, de promedio, y se sembraba en la 6ª región, mucho, hasta la 10ª región, saltándonos, diputada Emilia, la 9ª. La 10ª, perdón. Sí, 10ª costa. Sí, 10ª también estaba incluida, ¿ves? Por eso le pedí que se quedara. Ya. Y hoy día, ¿qué nos pasó? Nos pasó que tuvimos precios de $740 la tonelada, hoy día estamos de azúcar, hoy día estamos en $326 la tonelada de azúcar. Hemos perdido muchas ventajas comparativas con la caña de azúcar. La caña de azúcar se da en climas tropicales y semitropicales, no necesita riego tecnificado, y es una planta que se poda. O sea, produce, uno
la poda abajo, rebrota y produce nuevamente. Entonces, contra el cultivo de la remolacha, que hay que sembrarla todos los años, es un cultivo anual. Usted, presidenta agrónoma, sabe más que yo de este tema, pero la verdad es que al no tener riego, digamos, tecnificado, y al no tener que sembrarse todos los años, y por las extensiones que tiene la caña de azúcar y la tremenda economía de escala que tiene un cultivo tan extensivo como la caña de azúcar, por supuesto que tiene costos de producción bastante más bajos que nosotros. Y otro factor que se agrega es el cómo baja la demanda de azúcar, y esto lo he conversado mucho con el senador Gerardi, y pasa que el azúcar le llaman el tabaco del siglo XXI. Entonces empieza a disminuir el consumo de azúcar en una forma muy importante, y vamos así perdiendo ventajas comparativas. Se agrega el impuesto verde. Entonces, mi pregunta, con el mayor respeto, digo, ok, hoy día estamos tratando de sacar el impuesto verde. Mi pregunta es, ¿por qué lo pusimos el impuesto verde? ¿No es cierto? ¿Y por qué creamos esa forma de cálculo del impuesto verde? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que, y esto no se trata, yo estoy en otra etapa de la vida, estoy tratando de mirar hacia el futuro y cómo desarrollamos esto, no se trata de mirar para atrás, pero es súper importante también hacer un llamado de que esto se aprobó con una muy mala fórmula de cálculo. Entonces, creo que también hay una responsabilidad grande. Bueno, como consecuencia de lo que acabo de decir, se cierra el 26 de julio la planta de remolacha. Yo quiero decir que lo primero que dijimos como Ministerio de Agricultura, como gobierno, a ver, lo primero que tenemos que hacer aquí es solidarizar con la gente que lo está pasando mal. Fuimos a la reunión de Llanza, gimnasio, Ciro, que usted nos convidó, había mucha gente, fue muy difícil la reunión porque nosotros no teníamos nada que ofrecer. Y sin embargo fuimos a la reunión a solidarizar con todos los trabajadores que estaban en la planta. Después quisimos ir el último día que entró el último camión de remolacha a la planta Llanza. Yo esa noche no dormí porque me imaginé una funa, me imaginé muchas cosas, pero dije, no importa, tengo que ir a Linares. Y estuvimos todo el día en Linares, parte de la reunión tuvo Ciro, todo el día estuvo Ricardo Escalona, que lamento mucho que no esté, porque él ha sido un muy buen dirigente gremial y representante de los productores de remolacha, que la verdad es que ha sido bien ejemplar su liderazgo en esto y ha sido muy propositivo en las soluciones. Entonces, bueno, ocurre lo que acaba de describir muy bien Ciro, no me voy a referir a eso, porque él ya lo dijo, 150 trabajadores Ciro de planta, 250 temporeros, y ahí está todo lo que Ciro explicó, cuántos recontrata la empresa, cuántos se van a un sector y cuántos se van al otro sector. Y voy al punto 3, que es el más importante, yo creo. Perdón que no me refiera, Ciro, a los trabajadores, porque usted lo hizo y lo hizo muy bien y describió los mismos números que yo tengo acá. Pero me quiero ir a las medidas, y a las medidas y acciones concretas y de corto plazo. Primero, ya dije, fue ir a solidarizar con los productores. Recorrimos suelos arcillosos, suelos aluviales y suelos de origen volcánico, trumados profundos, donde realmente ahí no son 106 toneladas por hectárea la producción, sino que son en algunos casos cerca de 180 toneladas por hectárea cuando nos encontramos con estos suelos trumados profundos, digamos, donde tienen riego tecnificado. ¿Por qué digo esto? Porque voy a hacer una propuesta, ¿ya? Pero lo que quiero decir que si el promedio es buenísimo y uno de los mejores del mundo, 106 toneladas, podemos subir. Podemos subir. Entonces, visitamos la planta, visitamos los huertos. Fue al día siguiente, que fue el Ministerio de Agricultura, el día sábado, fue el presidente de la República a juntarse con Ciro
y con Ricardo, en una reunión que promovió el Ministerio de Agricultura, tuvieron, Ciro, desde 8 de la noche hasta las 11 de la noche, una tremenda reunión larga, y yo creo que la muestra de solidaridad que ha tenido el gobierno con los productores de remolacha, que lo están pasando pésimo, para una provincia que la remolacha es mucho más que puestos de trabajo, es una forma de vida, hemos dicho. Aquí ha habido una forma de vida para en torno a la remolacha. Acto seguido, si es que encuentro mi apunte, proponemos 3 cosas. Uno, fuimos a negociar como Ministerio de Agricultura con Llanza y conseguimos, perdón, esto me da mucho pudor decirlo, pero conseguimos que Llanza aporte el 50% del extra flete a la planta de San Carlos, el 50% del costo del flete. ¿Ya? Creo que es una gestión que hicimos como Ministerio de Agricultura y nos fue bien porque nos debemos haber reunido con el presidente Llanza y el gerente general desde que los parlamentarios nos fueron a hacer ver que esto se venía, no les miento que más de 15 veces con ambos dos para ver qué podíamos hacer. Ahí sale el llamado del Ministerio de Agricultura respecto al impuesto verde, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Nosotros vamos a aportar, junto con el gobierno regional, 1.700 millones de pesos. Esto lo vamos a hacer con 1.100 millones de pesos a través del fondo del fondo regional, ¿no es cierto? Con el CORE vamos a aportar 600 millones de pesos en concurso, en proyectos concursables con el SAC, 100 millones de pesos con Cercotec. Con la Comisión Nacional de Riego vamos a focalizar los concursos en 400 millones de pesos, con INDAP 97 millones de pesos, o sea, a corto plazo y en un plazo de 3 años vamos a aportar estos 1.700 millones de pesos focalizados en la provincia de Linares. Eso es muy importante, ¿ah? No en toda la región. Entonces, ahí las 3 propuestas que hago ahora nacen no del Ministerio de Agricultura. Esto me gusta mucho decirlo. Nacen producto de la conversación que tuvimos con los trabajadores y productores de remolacha. Uno es, primero, decir, acá hay un segmento de productores de remolacha que dice, yo no me quiero ir de la remolacha, no me importa que haya perdido ventajas comparativas, pero yo tengo mi maquinaria, mis hijos, mi familia entera se dedica a la producción de remolacha, yo no me voy a salir de la remolacha, aunque tenga que ir a San Carlos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dijimos? Perfecto, apoyemos a esos productores remolacheros. ¿Cómo? Ojalá aumentar su 20-30% de producción de remolacha. ¿Cómo? Con riego tecnificado. Poner riego tecnificado es ponerle un segundo piso al campo. Un cultivo sin riego tecnificado es A, un cultivo con riego tecnificado es B. Los rendimientos no tienen nada que ver. Y también dijimos, a través del SAC, apoyemos la fertilización y los movimientos de suelo y riego tecnificado. O sea, objetivo, cómo aumentamos el rendimiento de la remolacha para los productores que se quieren quedar en un 20 a 30% para poder ser más competitivos. Segundo, dijimos, mucha gente nunca en su vida ha visto un árbol y ya no lo va a entender, porque tampoco quiere estar en los árboles. Entonces dijimos, primero, uno, aumentar la producción de remolacha. Segundo, reconvertirnos hacia otros cultivos tradicionales con contrato y precio en firme. Por ejemplo, en contratos de trigo candial con Agrosi, de tomate industrial con Sugal, Agrosi y Llanza, en lupino con Cargill y semillas Baber, porque creemos que hay cultivos tradicionales que se dan muy bien en la séptima sur y podemos hacer contrato con precio conocido y con asesoría técnica y con financiamiento. Entonces creemos que no solamente, bueno, y tercero, y la más importante y la más a largo plazo, pero la más cara, es la reconversión hacia frutales menores y mayores.
Entiéndase por frutales menores, arándanos, frambuesa, entiéndase por frutales mayores, 2 divisiones, fruta fresca A, fruta seca B. ¿Qué es lo que es fruta seca? Ciruelas de secado, que tiene un doble propósito, que también se puede exportar en fresco. Le llaman la ciruela del pobre. ¿Por qué? Porque va a China y tiene menos precio que la cereza, pero tiene muy buenos elementos nutritivos, se vende muy bien y tiene el doble propósito de ser deshidratado y también, si queremos trabajar el huerto, para que sea fresco, y en la región del Maule Sur se da muy bien. Tenemos la ciruela, tenemos el avellano y tenemos los nogales. ¿Cuál es la ventaja de esta reconversión? Que es todo muy mecanizable, ¿ah? Y entra muy poca jornada hombre. Y la segunda opción es frutales mayores, fruta fresca, cerezas, ¿no es cierto?, que la región tiene condiciones inmejorables. Variedades nuevas de manzanas, nombramos 3, Pink Lady, Lady in Red y Rosiglo. Variedades con muy alto potencial productivo, con muy buen futuro, que tienen que ser plantaciones con 2.500 plantas por hectárea en M9, con sistemas de producción y conducciones muy modernos, pero el manzano en la región del Maule Sur es la mejor región de Chile para producir color y productividad, tiene que estar en el plan de reconversión. El kiwi, ¿por qué nombro el kiwi? Porque Nueva Zelanda ya exporta más kiwi amarillo que verde. Y en 2 años más, en Nueva Zelanda prácticamente no vamos a tener kiwi verde. Casi el 100% de la producción del kiwi neozelandés va a ser amarillo, y la región también tiene una oportunidad. Viñas, ¿por qué? Porque está la oportunidad de hacer contratos a largo plazo con precio conocido con las viñas. Termino, punto 4. Mi sueño. La gran cooperativa. La gran cooperativa. Cooperativa de todos los productores remolacheros que hagan una alianza productiva. ¿Con quién? Con Frutos Olmué, inscrito, AgriChile, el mayor productor de avellanos del mundo, con todo ello hemos conversado, Sugal, Agrosi, Cargill y Semillas Baber. Yo creo que a largo plazo, Ciro, y se lo dije a Ricardo, este gobierno, uno de nuestros ejes más importantes es la asociatividad. Y dentro de la sociedad tenemos alianzas productivas, encadenamientos productivos, grupos de transferencia tecnológico y el regalón. ¿Cuál es el regalón? Cooperativismo moderno. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en todo el mundo. 10.300 productores en Fonterra, 7.000 productores de manzana en Melinda, Colún, Pisco Capel, Copeumo, Cals. Entonces, el cooperativismo es parte de nuestro ADN. Y termino refiriéndome, tengo que hacerlo, porque tiene otras connotaciones, incendio. Me cambio, Presidenta, 2 segundos. Perdón, ministro. No, dile nomás para que no incendie yo. Ya, incendio. CONAF nos ha costado muchísimo. Tenemos 12 servicios. CONAF es el más difícil. Yo quiero hacer un llamado a los trabajadores de CONAF. Ellos no son responsables que nosotros hayamos dicho que hay una administración desprolija. Al contrario, ellos son los mayores los que más han sufrido cuando una empresa está mal administrada. ¿Quién es el que paga el pato? Los trabajadores. Ha habido una administración desprolija, no tienen responsabilidad los trabajadores, y nuestro ánimo es tener la mejor relación posible con los 18 sindicatos de CONAF y las 3 federaciones más importantes. El año pasado 35.000 hectáreas se quemaron, 6.000 incendios, costó 53.000 millones de pesos. El pronóstico de incendio esta temporada es altísimo. Tuvimos incendios en Groenlandia, en Suecia, en Europa del Norte y en países que nunca ha habido incendio. Hoy día está el subsecretario de Agricultura en California viendo el incendio más grande que ha habido en California para ver cómo ellos lo están enfrentando y para terciarizar todo lo que es arriendo de nuestras aeronaves que no están en buen estado. Y para esta temporada vamos a tener en nuestro PIC 40 aeronaves para combatir incendios, 220 brigadas, que son 2.000 funcionarios, y un presupuesto de 53.000 millones de pesos. Y es un tema que realmente nos preocupa, porque
estamos formando el equipo, lo más difícil, de incendios, que está bastante averiado. Tenemos aeronaves que no están funcionando. El helicóptero único que tenemos, polaco, va a estar en funcionamiento en enero, porque es un helicóptero muy poco común en el mundo. Entonces, créanos que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo posible. Y dejo la carne, la leche, los granos y, por su intermedio, Presidenta, estimado senador, tenemos mucho que conversar. Y convíenme porque tomé para muchas cosas mire, algunos titulares, leche y carne. Estamos como en la fruta hace 50 años. Yo estoy feliz con el horizonte que tiene la leche y la carne. Que cuando llegué al ministerio dije, ¿qué voy a hacer con la leche, la carne y los granos? La leche tiene mucho futuro, hay que volcarla a la exportación. La carne también tiene mucho futuro, hay que volcarla a la exportación. Es la fruta hace 50 años. Tenemos una genética espectacular en la ganadería y en la lechería lo que nos falta es la asociatividad. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Nos queda solo el ministro del Trabajo. Mire, voy a hacer, si quiere, Presidenta, voy a hacer 2 minutos. Sí, lo vamos a invitar, ministro. Sí. Yo me voy a ir al hueso a las cosas que estamos haciendo. Me habría encantado haber hecho un análisis previo, pero entiendo absolutamente el tiempo. Nobleza obliga. Se critica mucho al Parlamento y a los parlamentarios, y yo quiero decirlo, que respecto de esta planta y el caso de Pastazuazo, la reacción de los parlamentarios, particularmente la zona, fue inmediata y rápidamente se contactaron conmigo para tratar de coordinar acción y transmitir la información. Y me refiero particularmente a la senadora Rincón, al senador Elizalde, al senador Castro, además de algunos diputados. Eso hay que decirlo porque fue así y uno lo agradece además. En concreto, Presidenta, para no dilatarme, nosotros, por de pronto está el director del trabajo aquí, la primera misión, lo mismo que ocurrió con una planta en San Antonio, fue velar para que todo el proceso de finiquito no cupiera ni una duda de que se respete la ley, de que los finiquitos se respetaba cada uno de los derechos, de que cualquier trabajador que tuviera duda tuviese a la mano, y yo sé que el director dispuso una atención especial para aquello. Y inmediatamente después nos contactamos con el presidente del sindicato. En concreto, lo que a mí respecta en lo inmediato es poner a disposición el CENSE en áreas de capacitación, reconversión, intermediación laboral y certificación. Son 4 cosas distintas que a veces se confunden mucho. Certificación es el típico viejo trabajador que lo que necesita no es capacitarse, porque es muy bueno en lo que sabe, pero quiere que le reconozcan eso. Perdón, dije viejo en terminología más bien minera, pero no en ningún sentido peyorativo. Pero está bien. El trabajador que sabe, por ejemplo, un buen soldador, quiere que se lo certifiquen, una empresa de prestigio, y le va a facilitar mucho trabajo, y eso está disponible. Cada certificación tiene un costo como de 150 millones de pesos, pero tenemos presupuesto designado para cubrir toda la demanda que exista de los trabajadores que tenían empleados, como también de los que tenían contrato, como también de los temporeros. En los cursos de capacitación, tampoco queremos imponer los cursos. El primer levantamiento de información que lo hicimos con la Intendencia, seleccionamos 4 grupos, licencias A3 y A5, cursos de conducción, mantenimiento de estructuras agroindustriales, riego tecnificado y paneles fotovoltaicos. Se constituye una mesa de trabajo el 28 de agosto, es decir, en 4 días más, ¿no? Donde ahí se va a tomar la decisión final de cuáles son los cursos en particular que se van a ofrecer, las listas que van a correr para quienes se van a inscribir, y tenemos financiamiento de eso, tanto por una parte que nos comunicamos con la empresa, que tienen franquicia disponible, y también nosotros designamos del Fondo Beca del CENSE una cantidad importante, pero en esto quiero ser claro, y no me pongo la soga al cuello. Cualquier trabajador de Llanza que fue despedido, va a tener la posibilidad, si estima conveniente, si lo quiere, si tiene el tiempo, de tomar un curso de capacitación de aquellos que se le va a ofrecer que tengan efecto directo en la empleabilidad o de certificación. Los recursos están asignados para eso, y esto debería coordinarse y tomarse la decisión final de en qué y con quién en la mesa de trabajo del 28 de agosto. Y a través de la Intendencia también
un grupo importante de trabajadores, 70, ya están considerados en el programa PMU con la Subdere y están los financiamientos asignados. Esto es muy de corto plazo. Para todas las acciones de mediano y largo plazo, créanme que vamos a acatar lo que nos diga el Ministerio de Agricultura, porque ellos van a ser los que van a estar encima en el proceso de reconversión. Si para cualquiera de estos nuevos cultivos se requiere la capacitación previa al CENSE, los recursos van a estar. Agradecer, y yo voy a ser insistente, pero creo que es mi deber porque es parte de lo que hemos conversado en la comisión, ministro, respecto del impuesto verde. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a la posibilidad de hacer una modificación? Entiendo quizá un error involuntario de haber dejado las fundiciones fuera y castigar a empresas que están aportando más oxígeno y de alguna manera reconvirtiendo el CO2 y por lo tanto la naturaleza del impuesto tiene que ver con una carga impositiva, un daño medioambiental que en este caso no se está produciendo, que ya con estudios bastante claros, y en ese contexto ese es un tema, y el otro que efectivamente hay, en mi opinión, hay un problema en la ley en que no identifica el periodo en el cual efectivamente se está generando esa emisión, entonces ahí hay una distorsión y las leyes son siempre perfectibles, sobre todo cuando tenemos una industria tan importante para la región del Maule hacia el sur, que no es solamente el caso de Llanza, nosotros en la región de la Araucanía tenemos varias agroindustrias que se verían afectadas con este tema. Presidenta, mire, usted sabe que nosotros somos agricultura, pero aquí estamos como gobierno. Antes de conocer el caso de Llanza, en una conversación con Chile Alimento, con Alberto Montanari, nosotros dijimos, cuando Chile Alimento nos hace ver este problema, nosotros al día siguiente fuimos a Hacienda, hablamos con el subsecretario de Hacienda, fuimos a hablar con el ministro de Hacienda y me consta que el ministro de Hacienda está consciente del problema y lo está estudiando súper en profundidad. Es lo que le puedo decir. Creo que sí, senador Castro, porque estamos es saber terminando. cuántas son las agroindustrias que están afectadas con el impuesto No, pues verde. eso ya lo dijeron, son muchas. Los dijo la Chile Alimento, sí. La última intervención para cerrar. Sí. Sí. Sí, no, solo para complementar, nosotros como Chile Alimento creemos de que el impuesto, por supuesto, es perfectible, y lo hemos planteado así, creemos de que hay que apuntar justamente a cómo está estructurado con un umbral de entrada, ¿no es cierto?, una potencia que por lo tanto se utilice, hayan emisiones o no hayan emisiones, ¿no es cierto?, se tiene que pagar, y en ese sentido nosotros creemos de que se podría pensar quizás en agregar un complemento a ese umbral de entrada que se ha establecido, ¿no es cierto?, en esos 50 megavatts térmicos, que se pueda también considerar la utilización efectiva de esos megavatts térmicos, que es justamente el problema que aqueja a la agroindustria, que solamente trabaja, ¿no es cierto?, por algunos meses del año. Si se trabajara en ese umbral de entrada, por ejemplo, hay propuestas que tienen que ver con la utilización de las calderas generan vapor, eso se puede medir. Se puede, por ejemplo, establecer de que además de los 50 megawatts térmicos en forma conjunta, tuviera que haber, ¿no es cierto?, una utilización de esa cantidad de vapor. Se ha hablado de cantidades que pueden llegar a las 620 millones de toneladas de vapor. Y eso sería, ¿no es cierto?, reconocer la situación de estacionalidad y la situación, ¿no es cierto?, especial, ¿no es cierto?, que tiene la agroindustria y resolver el problema de fondo que tiene el impuesto, que es, ¿no es cierto?, dar un trato igual a situaciones desiguales. Senador Elizalde, para ir finalizando. Tan solo quisiera agradecer la posición de los tres ministros. Efectivamente, aquí existe cierta transversalidad de los senadores del Maule, porque independientemente que seamos de gobierno o oposición, con el senador Castro, con la senadora Rincón, hemos estado muy activos en esta materia, porque sabemos que efectivamente es una situación que genera un drama social y por tanto le hemos pedido al gobierno que sea muy activo para efectos de minimizar el impacto social en lo inmediato y, por cierto, establecer una visión de largo plazo que permita, en el caso de la agricultura, aprovechar las enormes potencialidades que tiene el Maule Sur y que desafortunadamente no están siendo aprovechadas adecuadamente. Cuando el ministro de Economía hizo referencia a las cifras de desempleo, la verdad es que si uno analiza la cifra del Maule, pero después desagrega por provincia, la situación es especialmente dramática al sur del río Maule. Tenemos una situación de rezago en Linares y en Cauquenes, con tasas de desempleo más altas. En el caso de Linares, eso sí, existe una tierra que tiene un potencial enorme.
y si se resuelven algunos temas vinculados sobre todo a inversión por el tema de la mejor utilización del agua, etcétera, puede incluso ser mucho más competitiva que el polo de desarrollo que se ha generado en la región, que está principalmente en la provincia de Curicó, y el ministro ha sido no solo testigo, sino que protagonista de ese proceso. Yo creo que ahí nosotros necesitamos una visión de país, al margen del color político, de cómo orientar un modelo de desarrollo que genere que efectivamente el campo chileno cuente condiciones para progresar, porque desafortunadamente las cifras de pobreza en nuestra región son las segundas más bajas de Chile y están íntimamente relacionadas con la ruralidad. Las dos regiones más pobres de Chile son la Araucanía y el Maule, y por tanto tienen que ver con la ruralidad. Y de esa perspectiva, si se genera una lógica que permita que el progreso llegue al Maule Sur, va a cambiar completamente el cuadro de la región. Porque en el Maule Norte, también con sus bemoles, todos sabemos que esto no es blanco y negro, pero al menos en la provincia de Curicó se ha generado un polo de desarrollo con la agroindustria que no se ha extendido a otras partes de la región. Y ahí yo creo que tenemos un desafío como país, un desafío como región, en el cual debemos colaborar todas las autoridades, seamos de gobierno o de oposición. Yo quisiera agradecerle las palabras al senador, porque efectivamente esta comisión en particular tiene un propósito común, que es el campo, que es el desarrollo y que la agricultura efectivamente salga adelante. Solo plantear un tema que siempre decimos en Chile, que nosotros no le damos valor agregado a nuestros productos. La agroindustria sí se lo ha dado. Yo no quiero ser insistente, pero creo que es urgente que efectivamente seamos capaces de hacer justicia con un impuesto que efectivamente no salió bien desde acá, y eso hay que asumirlo más allá de quienes lo hayan estado a cargo, y que de alguna manera, si queremos hacer más competitiva y ampliar incluso la superficie de producción frutícola, tenemos que también dar seguridad que la agroindustria va a tener justicia respecto a la carga impositiva. Entonces, para mí, en mi opinión, es urgente también, así como ustedes están trabajando en reconversión, en dar seguridad a las agroindustrias que quieren efectivamente ampliar su capacidad de producción y exportación, que nosotros como país y como Estado y como gobierno le demos seguridad en la proyección futura. Si nosotros cargamos impositivamente, además erróneamente, yo creo que estamos haciéndole un flaco favor a la productividad de Chile. Muchas gracias a cada uno de ustedes.